Muy buenas, aquí daremos inicio al tutorial básico para explicar el contenido del Stellaris, o al menos intentar explicar las partes más básicas. Lo primero que nos encontramos cuando iniciamos en el juego es la opción de crear el imperio, que bueno, esto es lo base de todo, porque obviamente que sin ningún imperio no se puede jugar. Nos tenemos en lo que es los imperios, tres tipos de clasificaciones de imperios, se podría decir. Una de ellas son las colmenas, otra de ellas son las corporaciones y la última sería los imperios estándar, que sería lo mismo no elegir las otras dos. Los imperios estándares, eh, lo que se diferencian de un imperio u otro son las éticas que disponen, el gobierno que poseen y los principios de su gobierno. Acá tenemos las éticas, como habíamos dicho, estos serían los gobiernos, estos serían los principios. Cuando lo primero que tenemos que elegir es la ética y solo tenemos 3 puntos para elegir. Utilizando un punto si elegimos estas éticas que están acá, o 2 puntos si elegimos las fanáticas de las éticas, que son las que están acá. O podríamos elegir colmenas que utilizan los 3 puntos, que esto lo hablaremos más tarde. Según el rol que nosotros queramos elegir, son las éticas que nosotros vamos a seleccionar. Si nosotros queremos ser, por ejemplo, un imperio sumamente tecnológico, nosotros tenemos que estar mirando, por ejemplo, lo que sean los materialistas, que estos dan bonificaciones de velocidad de investigación. Cada ética que nosotros elijamos va a tener bonificaciones únicas para cada una. También hay algunas que también van a tener restricciones. Por ejemplo, pacifista da, en resumen, un busteo o mayor economía o estabilidad, que sería, en resumen, es economía para nosotros. Pero la restricción que nos obliga es guerra sin restricción. Lo que nos permite es, no podemos declarar guerras para conquistar territorio. Solo podemos defendernos de nuestra guerra o guerras para liberar a otras personas. Cada uno va a tener su especialidad. Por ejemplo, lo que tenemos acá arriba son las ramas militar, que lo que da bonificaciones para las naves, que en este caso sería lo que sería cadencia de fuego, que sería la velocidad del disparo, y coste de influencia de reivindicación. Normalmente, para que nosotros podamos conquistar a otro imperio, tenemos que gastar o reclamar su territorio. Reclamar su territorio nos cuesta un recurso que se llama influencia. Es un recurso que se usa para muchas cosas y es bastante escaso y es muy difícil de subirlo. O más bien, muy difícil de producirlo. Entonces, lo que nos permite los militaristas, una de las razones, es poder bajar ese costo de reclamación. Los xenófobos, que se pueden considerar los que odian a toda la raza, lo que sucede es que las IA por lo menos no van a odiar, todas, en resumen. Como los jugadores humanos, no pasa porque no hay una diplomacia para los humanos, sino que entre los jugadores humanos tienen completa libertad de la diplomacia que pueden hacer. Al menos que en la partida, entre los jugadores se pongan de acuerdo a unas ciertas reglas. Lo que unas buenas opciones buenas bonificaciones que tienen los xenófobos es que nos permite crecer más rápido y esclavizar o purgar pobladores. Que la opción de purgar pobladores permite utilizar trabajos forzados o obtener recursos de ellos a cambio de perderles a pobladores. Pero solo son pobladores de otra especie. No podemos esclavizar nuestra propia especie. Los igualitarios se pueden considerar como, no los fanáticos, pero los igualitarios se pueden decir que somos más o menos como nosotros. Eh, digamos, intentan la igualdad de cada uno sin tener que todos tengan derechos a cada uno. Los materialistas se basan en lo que sea ciencia, obviamente que da bonificaciones a que los robots consumen mucho menos. Lo cual, si uno piensa en futuro, ser un imperio robótico con sumamente tecnológico, recomiendo que elijan la rama materialista.
Los pacifistas, como habíamos dicho, son económicos, impacta directamente en la producción de cada planeta y en la cantidad del tamaño de nuestro imperio. Como pueden ver, capacidad administrativa es lo que nos permite tener imperios más grandes sin tener penalización. Los xenofílicos son los amantes de todos los seres. Lo que nos da esto es que todas las IA sean amigables con nosotros y, algo muy importante, coste de influencia diplomática y valor comercial. Valor comercial es producción de recursos, en resumen, que eso lo explicaremos más adelante, pero es economía. Y el coste de influencia diplomática sucede que cualquier pacto de no agresión, cualquier pacto comercial, cualquier pacto de investigación, casi cualquier tratado que se haga contra otro imperio, sea IA o sea un jugador, tiene un coste mensual de influencia. Lo que nos permite el xenofílico es reducir ese coste mensual de influencia. Los autoritarios serían los que esclavizan. También estos autoritarios esclavizan a la propia especie, permitiendo una esclavización única que se llama stratified o estratificada. Es un sistema de esclavización especial que solo los autoritarios poseen, que no es la esclavización tradicional. Los espiritualistas son seres que producen mucha unidad, que la unidad, después lo vamos a explicar qué es la unidad, pero es un recurso que también es importante. Y además que se puede considerar como rol a los espiritualistas personas que creen en un ser mayor, un ser de otra dimensión, sumamente poderoso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta al elegir sus éticas es que cada ética tiene su opuesta. Por ejemplo, los espiritualistas tienen los materialistas, los xenofílicos tienen los xenofóbicos, los autoritarios, que son los esclavistas, tienen los de la libertad, que serían los democráticos. Cuando nosotros elegimos una de ellas, por ejemplo los autoritarios, no nos permite elegir la opuesta. Por ejemplo, si yo elijo autoritario y quiero elegir esta, me selecciona la anterior. Pero si lo que puedo hacer es elegir otra segunda que no tenga la misma rama. Rama me refiero, esto es una rama, esto es una rama. Nosotros tenemos 3 puntos, como ya hemos dicho, así que podemos elegir una fanática y una común, o 3 comunes. Sí o sí tenemos que usar los 3 puntos. El juego nos obliga a usar los 3 puntos. Cuando nosotros tengamos elegido qué es lo que vamos a elegir de éticas, por ejemplo, la segunda opción es elegir el gobierno. Hay que tener en cuenta que el gobierno que podamos elegir va a estar condicionado en parte en las éticas. Por ejemplo, si elijo igualitario fanático, automáticamente no me deja elegir estas 3 y únicamente esta. Si yo elijo autoritario fanático, no puedo elegir estas 2 y únicamente me deja elegir estas 2. Ahora, explicando en resumen qué son estas 4, esta lo que tenemos es, primera, democrático, oligarquía, dictatorial, imperial. La democracia es prácticamente el sistema que utilizamos ahora. Hay elecciones cada 10 años, cada gobernante que quiere tomar el poder, nos ofrece una agenda, una agenda para cumplir. Si nosotros durante su gobierno la cumplimos, nos da unidad extra. Y para elegir los candidatos, que pueden haber muchos candidatos, y los candidatos son cada líder que tengamos, porque cada líder que tengamos es un candidato, va a ganar el que tenga más votos. Cuando nos da el panel para elegir, nosotros podemos ayudar a que un candidato gane, puede que gane, como no. La elección de candidatura, nosotros no tenemos elección de asegurar un candidato. Podemos hacer que uno tenga mayores posibilidades de ser elegido gastando influencia. Después iremos más adelante qué se basa en influencia. Después tenemos el oligarquía, lo oligárquico, que es cada 20 años. Este es diferente al democrático. No va a dar 4 opciones y nosotros vamos a tener que elegir hasta 4 opciones, perdón. Y nosotros vamos a tener que elegir una de las 4 opciones o será al azar. Si nosotros elegimos una de las 4 opciones, automáticamente queda elegido ese. Automáticamente ese va a ser el gobernante. Entonces, este sí
nos asegura 100% el gobernante que nosotros queramos, si es que queremos gastar influencia para eso. El dictatorial es exactamente igual que el oligárquico, pero solo se celebran elecciones, como dice ahí, cuando el gobernante muere. Si no, no se van a celebrar elecciones. Y el imperial, este es como funcionaba en la antigüedad, como funcionaba nuestra civilización en la antigüedad. Hay un rey y el que tomaba el control era el hijo. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos nuestro gobernante y el único que va a acceder al gobierno cuando muere el gobernante es su sucesor. Y este no se puede elegir. Otra cosa importante es que estos tres gobiernos tienen una diferencia extra a este gobierno. Como yo dije en cuando un gobernante es elegido, tenemos una misión que cumplir. Y que cumpliendo esa misión nos dan unidad. Estos tres eso no lo tienen. Lo que tienen estos tres es una agenda que dura todo el tiempo mientras esté gobernando. Y esta agenda, en resumen, son bonificaciones extra que nos da. Después también tenemos los principios. Tengan en cuenta que también, como pueden aquí ver, hay principios que no se pueden seleccionar, porque los principios están condicionados con la ética que nosotros elijamos y con el gobierno que nosotros elijamos. Como, por ejemplo, cargas compartidas se puede considerar lo que sería el comunismo. Y lo que nos exige es que no tengamos que ser xenófobos, tengamos que ser igualitarios fanáticos y no tenemos que tener el gobierno civil teocracia. La teocracia es un principio. Entonces, por ejemplo, para poder usar cargas compartidas, tenemos que ser igualitario fanático, elegir nuestro gobierno y no ser xenófobo. Entonces ahora, si buscamos cargas compartidas, nos aparece en verde y la podremos elegir. Así sucede con todos los principios que nosotros queramos elegir. Como digo, este es el caso de ser comunista. Por ejemplo, si queremos ser un imperio que se basa en lo que se podría considerar religión, bueno, esto sería sacrocio exaltado, que prácticamente nos da sacerdotes. Como te digo, tiene mucho mayor requerimiento en este caso. Tenemos que ser oligárquico, dictatorial y espiritualista. Así pueden aparecer con todos los principios. Lo que se tiene que tomar el tiempo de leer cada uno de ellos y buscar qué es lo que más quieren ustedes para su imperio, según qué tipo de imperio que sea. Lo que les recomiendo altamente es que los principios, la autoridad y la ética tengan cierta lógica entre que eligen. Si van a elegir o van a pensar en un imperio tecnológico, intentan elegir éticas que ayuden a la tecnología. Bueno, la autoridad en este caso no tiene nada para ayudar a la tecnología, pero sí hay principios que ayudan a la tecnología. También los pobladores tienen características únicas y hay características que ayudan a la tecnología. Intenten siempre, cuando piensen en un determinado imperio, hacer que las características de los pobladores, las éticas, el gobierno y los principios sean todos hacia el mismo. Bueno, hablando de los pobladores, que vamos a hablar sobre las características de los pobladores. Hay características que suman y hay características que restan, que están en color menos verde sería. Nosotros tenemos 2 puntos para elegir y 5 rasgos. ¿Qué significa? Acá, como pueden ver, números rojos significa puntos que nos restan. Números verdes son puntos que nos suman. Tenemos que tener, no podemos tener negativo acá. Puede ser positivo o puede ser 0. Al elegir como ejemplo horarios nos quedan 0. Y no podremos elegir otro porque estamos en negativo. Pero, como todavía tenemos 3 rasgos o características opcionales para elegir, podemos poner los que serían rasgos negativos, los que nos dan debuff. Entonces acá podemos elegir según nos guste. Poner debuff o modificadores negativos para poner más modificadores positivos, o tener un modificador positivo y no poner ningún negativo. Esto va de acuerdo a lo que nosotros elijamos. Como dije anterior, si somos una raza tecnológica, nos va a convenir tener inteligentes, que nos da más producción a la inteligencia. Si somos razas que producen, como el autoritario, que se basan en producir recursos básicos, que son mineral, energía y comida, estos tres, nos va a ser recomendable elegir uno de estos tres,
para potenciar del mismo tema. Ahora vamos a hablar sobre las clases de nuestro planeta. Inicialmente tenemos para elegir 9 clases, que son, bueno, pueden leerlo después cuando estén ustedes en estrés. Aquí lo que faltan agregar son los mundos Tumba y los mundos Gaia. Hay otros dos mundos especiales que son mundos máquinas y Gnópolis, y además el mundo que son de las colmenas biológicas. Son mundos especiales que son difíciles de conseguir y son específicamente para su especie. Pero cuando arrancamos tenemos para elegir 9 mundos. Si nosotros elegimos uno de ellos, por ejemplo el Ártico, siempre que nosotros queramos colonizar otros árticos, vamos a tener 80% de habitabilidad para colonizar los árticos. ¿Qué significa la habitabilidad? Bueno, la habitabilidad, como suena, realmente significa qué tan habitable es el planeta para que nosotros colonicemos. Si nosotros no podemos colonizar planetas de 0% de habitabilidad, porque en esos planetas los pobladores nuestros emigran o mueren. Si nosotros colonizamos planetas de 10% de habitabilidad, en ese planeta los pobladores no crecen. Solo van a crecer de 20% de habitabilidad o más. Ahora, el problema que tiene, cuanto menos habitabilidad tenga el planeta, es que nuestros pobladores van a consumir más recursos. Cada poblador consume comida y bienes de consumo, depende de muchos factores, pero consumen esos dos valores. En algunos casos, como los esclavos o los robots, no consumen valor de consumo, bienes de consumo. Pero normalmente todas las especies, nuestra especie principal va a consumir comida y bienes de consumo. Cuanto más inhabitable sea el planeta, va a consumir más comida y más bienes de consumo. Entonces, eso no va a jugar en contra. Nunca se intente colonizar planetas con 50% de habitabilidad o menos, porque lo que nos hace es que los recursos que producen esos pobladores prácticamente se utilizan para sus necesidades o a veces ni siquiera da. Entonces prácticamente perdemos producción en vez de ganar. Otra cosa a tener en cuenta es, como decimos, si vos colonizás el mismo clima vas a tener un 80%. La capital es un caso aparte porque arranca con 100%. Pero cualquier otro mundo, igual al que vos seas, vas a tener 80%. Los otros dos, que son del mismo clima, que en este caso sería el mundo alpino y el mundo tundra, vas a tener 60% para colonizar. Y todos los demás, que son los otros 6, vas a tener 20% para colonizar. Esta habitabilidad, 20% para colonizar me refiero a 20% de habitabilidad. Esta habitabilidad se puede incrementar por tecnología más adelante, o también hay rasgos que esto le incrementa o los agrega, como adaptable, que te da 10% más de habitabilidad, o poco adaptable, que te resta habitabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son las colmenas y las corporaciones. Las corporaciones, como acá no puedo elegirla, las corporaciones son bastante especiales. Especiales en el sentido porque cuando hacemos tratados comerciales con otro imperio, nosotros podemos abrir una sucursal en planetas de otros, solo las corporaciones pueden hacer esto, podemos abrir sucursal en planetas de otros, que a esos planetas les va a dar algo, que pueden ser trabajos, pueden ser servicios, recursos, cosas, y nosotros como corporación vamos a tener beneficios de esas corporaciones. Lo que tiene que la corporación realmente se juega tal. ¿Qué significa? La corporación tiene un debuff extra, como pueden ver, que cuanto más grande sea el imperio, el debuff que tiene por el tamaño es muchísimo más fuerte. Pero nos da que nuestro imperio tenga más capacidad administrativa. Lo que nos permite es tener un imperio un poco más grande que los demás sin tener penalización. Estos imperios, las corporaciones, lo más recomendable jugarlo es xenofílico porque dependen mucho de hacer comercio con otros. Así que es bastante dependiente de ser prácticamente corporación, significa jugar xenofílico. Además de que las corporaciones tienen trabajos especiales que producen mucho valor comercial, mucho más que cualquier otro imperio, y se
bueno, como pueden ver, xenofílico también da más producción de valor comercial. Así que si son corporación, prácticamente están condicionados a jugar xenofílico si realmente quieren aprovechar la corporación a 100%. Las formas de elecciones son iguales a lo que son los oligárquicos, son cada 20 años y se gasta influencia para elegir. En todo lo demás, va a depender, me refiero, la corporación que elijan, va a depender también de las éticas. Como pueden ver, si yo elegía el criterio fanático, no puedo elegir corporación. Hay algunos requerimientos que piden corporación, generalmente todas las demás permiten jugar corporación. Ahora, con el tema de lo que son las colmenas o las conciencias gestal, nos gastan todos los puntos ahí. Bueno, como pueden ver, tenemos dos opciones aquí. Las 20 colmenas biológicas, ¿no? Y las 20 colmenas robóticas. Vean las biológicas como lo que son los hormigueros, las hormigas de nuestro mundo. Y la inteligencia artificial. Y no hay un buen ejemplo de esto, pero puede empezar en Stargate, Replicante, algo similares así. Pero son robots, sumamente. O pueden ser, por ejemplo, los de Terminator, la de la película. Son bastante similares en ese sentido. Aunque incluso tenemos una cívica exterminadores que serían como seres Terminator, resumen. Pero bueno, esto es un plus. Cuando elijan tanto la mente artificial o la mente colmena, tienen cívicas especiales diferentes a las que estaban viendo anteriormente. Tanto si eligen aquí, tienen sus especiales, y si eligen aquí, tienen sus otras especiales. La gran diferencia que tienen las colmenas, realmente, por lo general son más sencillas de jugar que los imperios humanos, porque no tienen facciones, no usan bienes de consumo, incluso las máquinas no usan comida. Bueno, tienen en cuenta que hay cívicas especiales de las máquinas que permiten sí usar comidas y bienes de consumo, pero de forma normal no utilizan estas dos cosas. Entonces son menos trabajo para nosotros, jugadores, tener que lidiar con menos recursos y no tener que lidiar con las facciones, que eso lo explicaré más adelante, que son las facciones, pero créanme que es lidiar con facciones a medio plazo, a largo plazo, suele complicar bastante en la felicidad, en estabilidad y entre otras muchas cosas más. Eso también permite que no tengamos que utilizar ciertos edificios, pero como todo, también tiene sus desventajas. Las mentes colmenas biológicas se basan mucho en crecimiento. Ya tienen un buen crecimiento de entrada, que no tienen las otras especies normales en comparación, y los rasgos son los mismos que el de los humanos, exactamente los mismos. Ahora, en el caso de las máquinas, los rasgos, bueno, acá no se puede porque lamentablemente para hacer máquina tienen que tener en cuenta que tienen que ser sí o sí un aspecto máquina, y cuando elegimos el aspecto máquina nos desbloquea los rasgos de máquinas que son diferentes al de los humanos. Hay algunos que tienen iguales, como por ejemplo, esta no existe, por ejemplo, recursos de trabajo, pero tenemos producción de energía, producción de mineral, obviamente no va a haber producción de comida, servicios, entre otros. Hay una de servicios también, pero acá requiere menos puntos. Como todo, los robots, a diferencia de los humanos, se construyen. ¿Qué significa? Para construir robots o para crecer más rápido, para que los robots crezcan más rápido, se tiene que poner nuestro propio robot a los trabajos de robot. Los trabajos de robot lo que nos da es velocidad de crecimiento de robot, también cuesta mineral. Tenemos que un costo mensual para construirlo. Y bueno, estos robots consumen comida no, energía consumen. Lo que tienen positivo los mentes colmenas, ¿tá? Que tanto los seres biológicos o la inteligencia artificial no utilizan bienes de consumo, ninguno. Los pobladores son más baratos de mantener, por decirlo de una forma. Lo que tienen que tener en cuenta es que lo tienen, bueno, como te digo, eso es el fuerte que tienen, pero también tiene el problema de conseguir servicios. Después más adelante que explicaré los servicios, pero las mentes colmenas necesitan utilizar muchos pobladores para producir servicios. Otra cosa muy importante, muy diferente que tienen las máquinas en comparación a las colmenas o cualquier ser orgánico, que las máquinas pueden colonizar cualquier tipo de planeta sin penalización, porque su habitabilidad es 100%. Son máquinas,
no dependen de la vitalidad del planeta. Por lo menos así como lo explica o lo intenta entender el juego de Stellaris.